Estamos conversando con el doctor Martín Hurtado Reyes, juez de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ya le estoy anunciando como próximo juez supremo. Y actualmente jefe de la ODEGMA de este distrito judicial. Doctor, ¿cuáles son los requisitos que establece la ley, en este caso el Código Procesal Civil, para poder interponer un recurso de casación que luego sea admitido en la Corte Suprema? En primer lugar, hay que tomar en cuenta el plazo, ¿no es cierto? Hay un plazo para todos los recursos. El único medio de impugnación que no tiene un plazo específico es el pedido de nulidad procesal. La casación tiene un plazo que son de 10 días. 10 días desde, contados 10 días contados desde que se notifica la sentencia de vista, ¿no? Al día siguiente de la notificación empieza a correr el plazo. El Código, a partir del 2009, tuvo una modificatoria en cuanto a los requisitos de admisibilidad para interponer el recurso. Por ejemplo, antes había aplicación indebida, inaplicación, interpretación errónea. Había una serie de matices como causales. Hoy tenemos solo dos causales. La causal de infracción normativa y la causal de infracción al precedente judicial, ¿no es cierto? Cuando se contraviene el precedente judicial es posible interponer un recurso de casación. Pero también cuando hay infracción normativa. Por eso en la primera parte de la entrevista hablaba de que la Suprema se convierte en una corte de control normativo. Y esta infracción normativa puede ser sustantiva, es decir, puede referirse a normas sustanciales o sustantivas, o puede referirse a normas de naturaleza procesal. Por este lado vamos a encontrar causales que tengan que ver con la aplicación incorrecta del derecho, con la interpretación incorrecta del derecho, con una inadecuada aplicación de determinada disposición o una inaplicación. Y por el otro lado podemos tener afectación al deber de motivación, al debido proceso, incongruencias, etc. Esas dos situaciones hacen viable un recurso de casación. Es decir, cuando yo quiero hacer un recurso de casación tengo que formular o un error injudicando que tiene que ver con la infracción normativa sustancial o con un error improcedendo que tiene que ver con una causal de casación de naturaleza procesal. Pero además ahí no queda el tema, ¿no es cierto? Si yo presento las dos causales conjuntamente, tengo que decir cuál es la principal y cuál es la subordinada. Para que la Corte Suprema resuelva primero la procesal y luego la sustancial. Porque si la procesal hace caer el proceso, hace caer la sentencia, ya no tiene sentido entrar al fondo. Pero si pasa el primer filtro, luego se entra al segundo. Pero también hay una etapa previa al pronunciamiento de fondo, que es la etapa de calificación. En esta etapa de calificación, que es la primera etapa que pasa el recurso de casación, se verifica si el recurso cumple con todos los requisitos que estamos mencionando. Por ejemplo, que se haya apelado la decisión de primer grado, que se indique cuál es el error manifiesto de la sentencia que afecta a la decisión, que haya alguna situación en específico que esté afectando al justiciable como para cuestionar la decisión, etc. Hay una serie de requisitos formales. Lo que hay que decir es algo importante. El recurso de casación es el recurso más formal que existe en nuestro ordenamiento procesal. La apelación no tiene ninguna formalidad salvo el plazo, la tasa y el fundamento del agravio. El recurso de casación es exactamente a la inversa. Si no cumples con los requisitos que te indica el Código Procesal Civil, el recurso no va a pasar. Por lo menos el primer filtro. El segundo filtro ya es un tema de discusión para ver el fondo. Y ahí es donde se decide si el recurso es fundado o infundado. Ese tema quería preguntarle porque ya se interpone el recurso de casación, pasa el primer filtro y luego va a seguir todo un trámite. ¿Cómo se desarrolla ese trámite de la casación? En ese segundo momento, ya pasando el primer filtro, que es la calificación. La propia sala califica el recurso y ve si es procedente o es improcedente. Si es procedente, recién se va a ver el tema de fondo. Se señalará vista de la causa para ver en el segundo momento el tema de fondo con informe oral de los abogados y la participación de los 5 magistrados supremos. Luego de la vista de la causa se decide en votación secreta, los magistrados deciden el caso, lo votan el mismo día y luego ya el expediente solo queda para estructurar la resolución, físicamente firmarla y notificarla. Pero después, perdóname, después del informe oral que puede o no darse,
¿no se reúnen los jueces para poder discutir algunas controversias que probablemente pudieran surgir entre ellos antes de emitir el voto La secreto? mecánica es la siguiente. Todos los expedientes que van a tener informe oral para vista de causa se sortean entre los magistrados con anticipación. Esto significa que a cada magistrado le toca un expediente. Ese magistrado al que le tocó el expediente es el ponente. Después de la vista de la causa se reúnen para discutir el caso. El ponente expone el caso, dice cuál es la problemática del caso y cuál es su postura respecto de la forma de solución. Si los demás comparten la solución del caso, votan en ese momento, y si no comparten, dirán su posición en particular, y por ahí podrían generarse los famosos votos en discordia o votos singulares, o puede que no haya consenso y probablemente se haga una vista en discordia si no se alcanza el número mínimo para la solución del caso. ¿Cuál que es son ese cuatro número? De 5, 4 votos. De 5, 4. Si no llega a los 4, hay vista en discordia, se llama al vocal menos antiguo de la sala subsiguiente, de la misma especialidad. Esta persona se incorpora al colegiado, lo ve individualmente y vota, y así hasta que se llega a los 4 votos. Correcto. Y luego, cuando la sala ya emite entonces su decisión, digamos, declara fundada la casación o no, ¿cuáles son los efectos jurídicos que se generan en uno y otro caso? Depende de qué se haya alegado como causal de casación, ¿no es cierto? Si la causal de casación es afectación al debido proceso y el recurso se declara fundado, lo normal en este tipo de casos es que se revierta la decisión de sala y a veces se baje el expediente hasta el primer grado, o a veces solo se anula la sentencia de vista y se ordena que la sala superior emita un nuevo pronunciamiento, con lo cual se retrotrae el proceso y se emite una nueva decisión. Ese es el efecto cuando se declara fundado el recurso de casación por vicios sin procedendo que tienen que ver con naturaleza estrictamente procesal. Pero cuando se declara fundado el recurso de casación por temas de naturaleza de fondo, la cosa es diferente, porque ahí se puede ratificar la sentencia de primer grado, se puede ratificar la sentencia de segundo grado, o se puede generar lo que se conoce el trabajo de sede de instancia, es decir, cuando la sala declara fundado el recurso, pero actúa en sede de instancia y vuelve a evaluar todo lo actuado y toma una decisión sobre el particular. Y si se declara infundado, el efecto importante es que se multa a aquel que interpuso el recurso, pero no cambia ni la decisión de primer grado ni la decisión de segundo grado. La decisión más importante en Corte Suprema respecto de casación, en consecuencia, es aquella que se declara o fundado por temas procesales o fundado por temas sustanciales. Porque cuando se declara fundado en temas sustanciales, normalmente se varía alguna de las decisiones. Puede ser la de la sala o puede ser la de primer grado. O también la Suprema puede asumir su propia decisión cuando actúa en sede de instancia. También ese es uno de los efectos importantes del recurso de casación cuando se declara fundado, ¿no? Ha señalado usted un punto importante que es precisamente de la imposición de una multa cuando el recurso es declarado infundado. Esta imposición de la multa tiene, entre otras, la finalidad de evitar que existan tantos trámites de casación que terminen convirtiendo a la Corte Suprema en una instancia más, ¿no es cierto? Es decir, ya el abogado evalúa mejor la situación y dice, bueno, no por ganar tiempo, para ganar más dinero yo, o lo que fuere, o cualquier estrategia procesal, me lanzo nada más a la casación porque no me va a pasar nada, ¿no? En este caso, si me declaran infundada, y yo como abogado sé que me la van a declarar infundada, o tengo la presunción de que me la van a declarar infundada, añadidamente me viene una sanción económica, ¿no? Una multa de unas tantas URPs o unidades de referencia procesal. Pero ¿esta sanción se impone únicamente al abogado que autoriza el escrito o también al justiciable? A ver, creo que hay que describir la problemática. El principal problema que tiene la Corte Suprema es la elevadísima carga procesal, porque actúa como órgano decisor en última decisión a nivel del sistema judicial. Una sala civil no baja de 5.000 o 6.000 expedientes anuales. Una civil suprema. Una civil suprema. Y entonces las salas en general de la Corte Suprema están abarrotadas de expedientes.
Claro, lo que pasa es que no tenemos un mecanismo para evitar que todos los casos lleguen a la Corte Suprema. No tenemos el doble conforme, no tenemos el certiorari, no tenemos un mecanismo específico que evite que el efecto suspensivo disuada al abogado o a la parte para que no interponga el recurso porque saben que no van a lograr nada. Por ejemplo, ahí me refiero a la ejecución provisional, que es un mecanismo que ayuda a ir ejecutando la decisión. Es decir, si me ordenan que desocupe un inmueble por restitución de bien, ahora lo que se llama desalojo, y el recurso no tendría efecto suspensivo, al día siguiente de la sentencia el demandante estaría recuperando la restitución del predio, con lo cual ya interponer un recurso de casación sería ocioso, no tendría nada que ganar ahí, salvo que tenga la esperanza de que hay alguna situación anómala que se va a traer abajo la sentencia y podría recuperar yo la posesión, de lo contrario va a ser casi imposible. Por eso es que necesariamente deben incorporarse estos mecanismos que hacen más célere y evitan, o de alguna manera evitarían que estos casos lleguen a la Corte Suprema. Ahora, si la situación es así, la Corte Suprema tiene una serie de mecanismos también establecidos en la ley, como son la multa. El primer tema es la improcedencia, que es el primer filtro. A veces el recurso no tiene argumentos, no tiene una posición específica respecto de la fundabilidad o esperanza de fundabilidad del recurso, porque no cumple con los requisitos sustantivos o procesales y automáticamente se declara improcedente. Pero también la Corte Suprema, a partir de lo que dice el Código Procesal Civil, tiene la facultad para imponer multas, dependiendo de qué tan grosero sea el recurso de casación. Si el recurso de casación solo ha tenido una finalidad estrictamente dilatoria, porque la prognosis que tenemos actualmente es que el recurso de casación en su gran número es estimadamente dilatorio, porque si se tiene una estadística, una gran mayoría de recursos de casación son declarados improcedentes. Con lo cual lo que tenemos es que básicamente se recurre al recurso de casación no para defender la posición de aquel que fue desfavorecido con la decisión judicial, sino para ganar más tiempo y dilatar el proceso. ¿Cuánto tiempo suele transcurrir, no por lo que dice el Código Procesal Civil, sino por lo que la realidad lo establece, entre el momento en el que se eleva la casación y el momento en el cual la Corte Suprema ya emite el fallo correspondiente? Hasta donde yo tengo información de lo que he estudiado en este tema, un recurso de casación en la Corte Suprema puede demorar entre 8 meses y 1 año. Aproximadamente. Aproximadamente. Si demora un poco más, probablemente pueda ser en algunos casos excepcionales por la complejidad, la carga o alguna situación de otra naturaleza. Pero los recursos de casación comunes y corrientes tienen una duración aproximada de 8 meses a 1 año. ¿Tiempo suficiente como para poder desarrollar alguna otra estrategia, algún artilugio ahí de quien está ejerciendo esta posibilidad de la casación para dilatar el tiempo, ¿no? Sí, por eso es que la casación no debe ser una respuesta o un instrumento para aquel justiciable que quiere seguir dilatando el proceso y perjudicar a la otra parte. La implementación de un recurso de casación debería ser establecida básica y fundamentalmente en casos específicos, como por ejemplo, si se incorpora el doble conforme, esto significa si ya le dieron la razón al demandante en primer grado y en segundo grado ya no hay recurso de casación, ¿no es cierto? O implementar el certiorari, que es un mecanismo angloamericano que también está en Argentina, está en España, está en Colombia y en otros instrumentos del derecho comparado, donde se permite a la Corte Suprema, así como en Estados Unidos, que evalúe qué casos llegan a la casación y qué casos no merecen llegar a la casación. La Corte Suprema de Estados Unidos no resuelve más de 350 expedientes al año. Nosotros tenemos por cada sala 5.000 expedientes. ¿Cuántas salas tenemos? Tenemos salas civiles, 2, y tenemos salas penales, 3, y tenemos salas constitucionales, me parece que también 3, o sea, son un montón. Claro. Y la carga procesal se incrementa día a día, y además la Suprema pues tiene este problema de que tiene competencia nacional, y entonces todo se centraliza ahí, ¿no? Se estaba pensando, también los juristas estaban pensando en hacer una sola sala. Eso fue una idea en algún momento, que cada corte tenga una sala descentralizada, como un sistema federado, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo España, o como por ejemplo Brasil, ¿no? La idea no tuvo pegada en aquel momento, y ahora más bien lo que se propone es tener una sola sala
de la Corte Suprema y que revise todas las materias en colegiados específicos, pero que sea una sola sala de la Corte Suprema que revise todos los casos a nivel nacional, pero, claro, implementando otros mecanismos que no hagan lo que se viene haciendo ahora, que las salas especializadas tienen una carga enorme, están embalsados ahí con la carga procesal. Y claro, si un juez supremo diariamente tiene que dar cuenta de 5 expedientes, probablemente se crezca en producción, los números estadísticos sean buenos, pero probablemente la calidad no sea la mejor, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué diferencias existe entre la casación civil y la casación penal que se ha implementado con el nuevo Código Procesal Penal? Obviamente las materias son diferentes, pero probablemente existirán similitudes en cuanto a las tramitaciones, pero ¿cuáles son las diferencias esenciales entre ambas formas de casación? Bueno, la casación civil y la casación penal tienen algunas situaciones en común, ¿no es cierto? Pero tienen algunas diferencias sustanciales, no solo por la materia, es decir, no solo porque una de ellas ve el tema penal y la otra ve el tema civil. La Corte Suprema en materia de casación en materia de casación penal, digo, tiene muchísimas restricciones para ver todos los asuntos en materia penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia civil, la Corte Suprema no puede ver sentencias que han anulado la sentencia de primer grado. En materia penal, la Corte Suprema tiene algunos criterios donde no ven prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, los temas donde hay limitaciones, por ejemplo, la Corte de Casación de la Suprema solo revisa en materia penal los delitos que tengan, si no me equivoco, porque no es mi especialidad en el tema penal, pero creo que no ve recursos de casación de temas que tengan una pena menor a 6 años, por ejemplo. Sí, igual en materia civil no hay cuantía, pero sí en contencioso hay cuantía, en laboral hay cuantía por URPs para conocer el recurso de casación. En materia civil todo sube porque no hay en ningún proceso una limitación de cuantía para que la Suprema conozca el caso. En materia penal sí hay, en materia laboral sí hay, en materia contenciosa también hay. Y creo que también ese podría ser un filtro adicional para que todo no llegue a la Corte Suprema. ¿Que lo estarán contemplando en la comisión de revisión del código? Sí, se están contemplando ciertas URPs para que no suban. Y en algunos casos no hay ni siquiera recurso de casación. En un minuto para terminar, porque ya la hora nos ha ganado. ¿Cómo es que en el trámite de la casación termina convirtiéndose en un pleno casatorio? Ya. A ver, el artículo 400 del Código Procesal Civil regula lo que hoy se conoce como el precedente judicial. Y también le denominan en la práctica los plenos casatorios civiles. Actualmente tenemos 9 plenos casatorios ya vistos, de los cuales solo se han resuelto 8, hay uno que está pendiente. ¿Desde qué años empezaron a resolver? ¿Recuerdas? Han empezado probablemente 5 o 6 años después de vigencia el código. No fue muy rápido, por eso es que tenemos tan pocos precedentes, ¿no? Tampoco la idea es tener 500 precedentes para tener todo solucionado, ¿no? La idea es que se vayan progresivamente generando precedentes en materias que sean las más controversiales, las más importantes, donde en realidad se requiere de una decisión de esta naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo se llega a un precedente? A un precedente judicial civil, y creo que en penal acaba de darse uno de lavado de activos, ¿no es cierto? Cuando hay discrepancia entre lo que decide una sala y otra, por ejemplo, las salas civiles tienen una sala civil permanente y una sala transitoria. Si hay discrepancias entre lo que decide una y otra, es oportunidad de dictar un pleno. Sobre una misma materia. Sobre una materia en común, ¿verdad? O si los juzgados o las salas civiles de competencia nacional, las cortes superiores a nivel nacional o los juzgados a nivel nacional tienen posturas diferentes en una materia en concreto y la Suprema ha chequeado que las cosas vienen así y en sus propias salas también se generan esas discrepancias, es otro momento para dictar un precedente judicial vinculante. Estos precedentes se dictan con concurrencia de todos los magistrados de la especialidad. Si son 2 salas, tendrían que ser los 10. Si son 3 salas, tendría que ser los 15. En el tema penal han ido los 15 porque son 3 salas de naturaleza penal.
sesión se hace con un caso real, se discute el caso, hay invitados que son los amicus curiae, claro. ¿no es cierto? En el caso del último precedente penal no han ido amicus curiae porque han hecho el informe escrito, pero se han ido fiscales para cimentar la posición del Ministerio Público y que se decida. Algo parecido ocurre también en civil, hay amicus curiae, informan a la Corte, son amigos de la curia, de amigos del tribunal, y luego el tribunal resuelve emitiendo una decisión. Lamentablemente los precedentes demoran mucho, entonces a veces el tiempo que se demoran genera una cierta suspicacia, desazón entre el justiciable. Sí. Tenemos un precedente que va demorando ya más de un año y eso es un poco preocupante, ¿no? Y bueno, hay tanto que hablar de los plenos casatorios y su implicancia en el orden jurídico nacional y las tomas de decisiones jurisdiccionales que definitivamente vamos a tener que volver a convocarte, Martín, para poder conversar sobre este tema. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por tu presencia y contribución en Referente Jurídico. Y de esta manera llegamos a la parte final del programa del día de hoy. En nombre del doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y Fiscal Supremo del Ministerio Público, les expresamos a todos ustedes nuestra gratitud por seguirnos semana a semana en este programa Referente Jurídico y por supuesto también las gracias a JNE TV que nos permite llegar hasta ustedes a través de su señal de televisión. Con ustedes será hasta la próxima emisión de Referente Jurídico. Permiso.